Muy buenas tardes para todos. Le damos la bienvenida a nuestras sextas jornadas de formación en gestión e información e integridad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia. Semilleros de investigación, bienvenidos, y todos nuestros estudiantes, profesores, personal externos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Estas jornadas están siendo organizadas por el Sistema de Información Bibliográfico Multicampus, ¿sí? Ustedes recibieron una agenda con las diferentes actividades, a las diferentes temáticas. Esperamos que se puedan unir a estos temas lo que resta pues de la semana, mañana, viernes y el lunes, que ya daríamos por finalizadas estas jornadas. Recordarles que cada una de estas capacitaciones van a tener también horas de bienestar para que lo tengan en cuenta, y también que van a ser certificadas, van a recibir una constancia por parte del Sistema de Información Bibliográfico y por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones, una constancia del 80% de las actividades a las cuales ustedes hayan participado. ¿Listo? Entonces, pues darle las gracias a todos por haber hecho posible estas jornadas y por unirse también. Sabemos que los semilleros de investigación, pues es básico tener como prioridad estas actividades que hemos venido liderando y desarrollando desde el año 2019 para poder fortalecer todas esas competencias en diferentes áreas, y pues nosotros somos sus aliados, primeramente sus aliados en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sin más preámbulos, darle las gracias, darle la bienvenida y bueno, le cedo el espacio a mi compañero Alexander Peña para que por favor presente a nuestra ponente del día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando y esperemos que hayan más personas y ojalá que se participe de todos los campus, que es lo importante, que es lo significativo. Y haciendo también, como esa parte que decía mi compañera Judy, esto es un trabajo mancomunado del sistema, también con investigación a nivel nacional. Entonces, por eso es importante ir tomando y posicionando esto. A usted, profesora Yasmín, muchas gracias. La profesora Yasmín, quien tenemos hoy, que nos va a acompañar, es directora del Grupo de Investigación Psicosaberes, categorizado en A en la última medición de grupos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información. Es investigadora senior en MinCiencias, con formación doctoral en psicología con orientación en neurociencia cognitiva. Cuenta con una amplia trayectoria investigativa de alrededor de 14 años en las líneas de investigación de neurodesarrollo, cognición social y neuroenvejecimiento normal y patológico. Ha realizado más de 10 publicaciones en revistas de alto impacto nacional e internacional, indexadas en el sistema de medición Chimago, así como publicación de 2 libros. Sin más preámbulo, profesora Yasmín, gracias y tiene usted la palabra. Gracias, Alex. Muchas gracias por la invitación también a todo el equipo. Les agradezco por este espacio que nos permiten y sobre todo por esa iniciativa en los procesos de formación de semillero, que es responsabilidad propiamente de toda la universidad y es responsabilidad también de los diferentes grupos de investigación. Entonces, me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes. Como lo decía Alexander, yo soy psicóloga de profesión, trabajo justamente en el campus Neiva como docente también en el área de psicología, y pues también he tenido experiencia bastante pues larga en este campo de la investigación. Y una de las cosas que me apasiona o que más me ha gustado propiamente es eso, el proceso de la investigación. ¿Por qué me ha gustado justamente la investigación? Porque fue como el lugar donde pude visibilizar que me permitía constantemente estar en continuo aprendizaje.
desde muy joven me ha gustado investigar, indagar, conocer, preguntarme constantemente diferentes cosas y tratar de responderlas, pues eso ha sido como, para mí pienso que mi trabajo es como un hobby también, porque me lo permite, ¿no? Me permite estar en todo este cuento. Pienso que las personas que están acá compartimos un poco como ese tipo de pasión, porque propiamente la investigación es eso, es pasión, es gusto, al igual como todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces, bienvenidos, jóvenes, no sé si son estudiantes, si son egresados, me gustaría interactuar un poco también, o sea, que no sé si llamarle taller o llamarle un proceso de formación propiamente, entonces me gusta interactuar porque pues propiamente ese es el contexto del aprendizaje, que podamos interactuar los unos con los otros y conocernos y con base en ello pues también orientar un poco esta presentación. ¿Sí? Entonces, mientras voy a darle paso a la presentación, sí les pido por favor que cada uno me coloque en el chat, por favor, me coloque de qué programa y en qué semestre en este momento está realizando. Y si es de la comunidad externa también, lo mismo, qué profesión o qué programa propiamente está vinculado, ¿vale? Entonces, voy a darle paso como a la presentación. Compartir. Por favor, me informan cuando ustedes puedan ver mi pantalla. Ya estamos viendo. Ya se ve. Sí, listo, ok. Bueno, entonces, quiero orientar un poco, pues, este espacio, ¿no? Este espacio quiero orientarlo un poco bueno, cómo generar investigación de impacto a partir de las problemáticas sociales, así denominé mi presentación, porque parte de lo que nosotros o parte de lo que nosotros estamos mandados como profesionales o dentro de ese proceso de formación profesional es a generar investigación que no solamente genere nuevo conocimiento, sino que también impacte, que también permita cambiar estos contextos o comprender estos contextos sociales. Y aquí propiamente, pues cuando nosotros hablamos de esos contextos sociales, pues estamos haciéndonos referencia a que esa investigación debe llegar justamente a hacer la transformación de estas sociedades. Cuando nosotros tenemos una imagen mental, ¿sí? ¿Cuál es la imagen mental que tenemos a veces, que es muy común encontrar en los chicos, sobre todo, de lo que es investigación? Casi siempre cuando hablamos de la palabra investigación, tenemos o hacemos referencia a alguien que está primeramente encerrado dentro de un laboratorio o que hace su investigación a nivel médico y pues obviamente este tipo de paradigmas ya hemos venido trabajándolo un poco para que podamos comprender que la investigación es algo inherente en la vida de los seres humanos, ¿sí? Entonces, no sé si queríamos participar frente a ello y preguntarle a los chicos, ¿qué se les viene a la cabeza cuando decimos la palabra investigación? ¿En qué piensan ustedes cuando nosotros propiamente hablamos de investigación? ¿Qué es lo primero que tienen en su mente? ¿Qué es lo que pasa por su mente? No sé si quieran participar. Bueno, aquí ya también encontramos algunos estudiantes que nos están, que escribieron, ¿sí? Tenemos estudiantes de psicología, qué chévere, estudiantes de derecho, de 10º semestre, Brian, Sulis de 4º semestre de psicología. Tenemos a la profesora Claudia de odontología. Tenemos invitados de la Universidad Subcolombiana, ISIS. Bueno, tenemos diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, sí me gustaría que alguno nos compartiera qué se le viene a la mente con la palabra investigación o qué han escuchado o dentro de su disciplina, cómo perciben la investigación. Claudia, la profe Claudia.
Muy buenas tardes. El objetivo cuando uno se plantea la palabra investigación es buscar una respuesta a una inquietud, a un problema y dar posible o plantear posibles soluciones, documentarse y buscar plantear posibles soluciones a ese problema. Resolver inquietudes. Resolver inquietudes, ¿cierto? Entonces, ya la profe nos dijo, basado en su experiencia, que en la investigación nosotros resolvemos inquietudes. Desde nuestro currículo propiamente, ¿cómo trabajamos la investigación? Eso sí se lo voy a preguntar a los chicos que nos están acompañando de los diferentes cursos. ¿Cómo ustedes conciben la investigación en las diferentes áreas, en los diferentes cursos? ¿Quién nos quiere compartir? Tan tímidos. Tan tímidos. Gran parte de las dificultades que uno tiene con los talleres es por eso. Justamente porque cuando son virtuales se esconden como en las cámaras. Y se esconden un poco dentro de las cámaras. Bueno, entonces yo les voy a adelantar un poquito justamente eso que les estaba preguntando. Que se me bloqueó ya. ¿Qué es lo que nosotros trabajamos dentro de nuestros cursos o dentro de nuestros planes de curso? Justamente dentro de esos planes de curso nosotros tratamos de entender o de construir esos contextos que enmarcan la investigación. Es muy común a veces escuchar a los estudiantes que están un poco traumatizados con los cursos de investigación y dicen, no, profe, es que yo no me voy a dedicar a la investigación. Profe, es que yo me voy a dedicar a otra cosa, yo me voy a dedicar a la clínica. En psicología es muy común que los estudiantes me digan, me voy a dedicar a la clínica. Yo solamente les puedo decir a mis estudiantes es, donde quiera que tú vayas, vamos a encontrar o vamos a necesitar propiamente saber en dónde estamos enmarcados y conocer propiamente qué es la investigación. Entonces, la investigación parte desde un contexto. Y todas las disciplinas propiamente sabemos que hay unos contextos que son globales, hablamos de contextos globales y hablamos propiamente que hay unas problemáticas de origen global. Entonces, como estudiantes y como profesionales es importante que nosotros entendamos o conozcamos cuáles son esas problemáticas globales a las cuales todos los campos disciplinares estamos orientados o requerimos responder frente a esas problemáticas disciplinares. Entonces, aquí tenemos a la profe Claudia, que es odontóloga. Entonces, cualquiera diría, ¿qué puede hacer la profe Claudia trabajando dentro del campo de la psicología? ¿Sí? ¿O qué puede hacer la profesora Claudia trabajando un proceso de investigación con un psicólogo? ¿Usted qué respondería, profe Claudia? Muchísimo. Nosotros atendemos seres humanos y muchas veces esa calidad de vida que llega disminuida por problemas de salud implica, por lo menos el hecho de que te falten dientes, implica pérdida de autoestima, de falta de seguridad, ¿sí? Entonces, y las personas, el hecho de no poder masticar de la manera adecuada causa no solo problemas de salud, sino también ciertas actitudes de comportamiento. Entonces, además nosotros tenemos que saber cómo abordar al paciente. Hay unas técnicas de acuerdo o unas tácticas de acuerdo a la edad. A los niños se les trabaja a través del juego, de la lúdica. Y entonces, digamos, el abordaje de pacientes y para eso, pues esas partes de la comunicación y educación, psicología, pues aporta mucho bajo el contexto de la mentalidad, ¿no? De lo adecuado para esa edad, del pensamiento para esa edad. Entonces, obvio que la correlación es muchísima. Son seres humanos y es un todo. Claro que sí, profe. Muy bien. Entonces, y también para contribuirle un poco a lo que nos hablaba la profe Claudia, hay unos problemas sociales que están enmarcando no solamente a una sola disciplina, sino a muchas disciplinas.
Una de ellas, por ejemplo, es la contaminación. Entonces, dentro de esa Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, miramos propiamente esos problemas globales. La contaminación es un problema global que nos compete a todos, que nos compete no solamente a la disciplina, a nivel disciplinar psicológico, sino a nivel de salud, a nivel jurídico, a nivel del derecho, y todos estamos vinculados a responder a esos problemas sociales, en donde propiamente nos quedamos a veces con la dificultad para hacer la contribución a esa comprensión primeramente de esos problemas sociales globales. Está enmarcada propiamente en el conocimiento, ¿sí? Vivimos en este momento en un contexto de conocimiento, pero estamos viviendo dentro de un contexto de conocimiento que no está organizado, ¿sí? Entonces, vivimos en la era del conocimiento, donde es muy común que el conocimiento lo tengamos a la mano, pero es un conocimiento que no ha sido filtrado, que no ha sido organizado o que no ha sido evaluado. Esas son unas de las condiciones más complejas por las cuales en muchas ocasiones no podemos intervenir desde procesos de investigación y nos quedamos un poco desde los procesos especulativos en función, en función del conocimiento. Entonces, parte de estos problemas sociales globales en los cuales nosotros estamos enmarcados, incluso en muchas disciplinas, no se conoce cuáles son estas problemáticas sociales globales que nos competen a todas. Si, por ejemplo, nosotros conocemos esas problemáticas sociales globales que nos competen a todos, es más fácil que yo pueda articularme con las diferentes disciplinas y poder trabajar desde mi disciplina, entendiendo y teniendo la claridad cuál es el aporte que hago desde mi campo disciplinar. Yo les decía al comienzo, uno de estos problemas sociales globales a los cuales nosotros nos enfrentamos, pues es la contaminación ambiental. Dentro de esa contaminación vamos a mirar, por ejemplo, algo muy importante como el agua misma. Entonces, como el agua que es un consumo para todos, en algunos lugares todavía el agua tiene algunas condiciones que pues que son perjudiciales para la salud. Desde el campo, por ejemplo, odontológico, se ha trabajado mucho sobre es justamente la salud dental y cómo normalmente el flúor que está justamente en el agua o en algunos elementos puede afectar la salud oral. Nosotros desde el campo psicológico, especialmente desde el campo de las neurociencias, revisamos cómo también ese mismo elemento, el flúor, puede influir dentro del proceso del desarrollo cognitivo. Entonces, un solo problema, si miramos, es un problema que está enmarcado para todos, es un problema que se puede visibilizar desde diferentes ángulos o desde diferentes lupas. Esas lupas propiamente son las disciplinas. Y por ello, pues, el llamado desde estas apuestas es a que primeramente conozcamos cuáles son esas problemáticas sociales que nos llaman a todas las profesiones para poder vincularnos en esos procesos de investigación social. ¿Qué estamos viviendo en este momento? En este nuevo momento estamos viviendo una condición compleja que es la nueva era de la información y el conocimiento. En esta nueva era de la información y el conocimiento, como les decía al inicio, pues ya los estudiantes o ya mis queridos compañeros que están aquí conectados no tienen tanto problema para acceder a esa información. La información la llevamos en la mano. Entonces ya no es como anteriormente a nosotros nos tocaba buscar en la biblioteca. De hecho, Alexander a veces me hace el llamado porque por los libros, yo ya no utilizo muchos libros, utilizo sobre todo pues, los procesos de las bases de datos. En esta nueva era de la información y el conocimiento, lo importante no es el conocimiento en sí, ya, sino la evaluación de ese conocimiento para poder entender qué es verdaderamente lo que ese conocimiento me está llamando a hacer.
¿sí? Entonces, ya anteriormente nosotros nos preocupábamos como profesores, como investigadores por el conocimiento. De hecho, miramos que hay unas ciencias básicas que trabajan desde procesos del conocimiento. Sobre todo las ciencias duras. Nosotros como ciencias blandas, como la psicología, bueno, la sociología, la educación, por lo general trabajamos no solamente de esas ciencias básicas, sino de unas ciencias aplicadas. Entonces, dentro de esa era de la información, es muy importante saber de ese conocimiento, qué es lo elemental, poder evaluar ese conocimiento, poder comprender si ese conocimiento que está llegando en este momento a mis sentidos tiene un valor científico o no tiene un valor científico. Aquí está toda una generación, por ejemplo, ahora tenemos nuestra situación con el nuevo ChatGPT, donde justamente ya nosotros tocamos un tema y este sistema propiamente nos puede producir todo un documento que nos informa del tema que queramos trabajar, ¿sí? Entonces yo les decía mucho a mis estudiantes, el problema no es el ChatGPT, esa es una herramienta, ¿no? O sea, es una herramienta que me permite a mí tener un conocimiento holístico. El problema grave en este momento es el manejo que nosotros podemos darle a esta nueva información y cómo normalmente podemos evaluar este tipo de conocimiento. El ChatGPT propiamente no tiene esas capacidades para poder evaluar el conocimiento. La evaluación del conocimiento sí es una condición propia de la investigación y al ser una necesidad propia de la investigación, somos nosotros los investigadores y son ustedes como estudiantes en formación los llamados a hacer ese proceso de evaluación del conocimiento. Entonces ya pasamos a una nueva condición, ¿sí? Donde tenemos que empezar a evaluar en medio de ese mundo y ese mar de conocimiento que tenemos, desde ese mundo loco de conocimiento, poder encontrar sistemas o mecanismos que me permitan hacer a mí una evaluación de esa información. Por ejemplo, no sé si ustedes, pues normalmente yo lo utilizo al Google, le digo San Google, Google lo sabe todo. O sea, cuando tú tienes una pregunta, tú te la haces a Google y Google te da una respuesta. ¿Quién va a determinar si esa respuesta que me está dando Google, pues es la respuesta, si es una respuesta correcta o si propiamente es una respuesta pues que está sesgada? ¿Cómo lo puedo hacer? Propiamente, pues identificando qué es lo que me está enviando Google. Entonces, miramos una cantidad de páginas, una cantidad de información que está en la red social, en el Internet como tal. Entonces, diferentes plataformas, diferentes bases de datos vamos a encontrar en esa red. ¿Cómo hacer para poder saber si esa información que me llega al sistema es una información confiable? ¿Cómo hacer para saber si esto que estoy preguntándole a Google, pues, quién me lo está respondiendo? Entonces, cualquiera de ustedes puede responderle a una pregunta a alguien o puedo hacer una pregunta y puedo tener la respuesta de cualquier persona, ¿sí? Frente a este tipo de sistemas. Entonces, por ende, este tipo de procesos, nosotros desde la academia no lo podemos llamar conocimiento científico. Y esa es la diferencia que ustedes van a encontrar entre lo que es el conocimiento científico y pues otro tipo de conocimiento pues que es más cotidiano, o conocimiento que no tiene justamente el filtro o la evaluación a nivel científico. Entonces, ahí están las herramientas que nosotros tenemos, pero ¿qué podemos hacer para poder conocer si esto que nosotros estamos viendo, visibilizando, pues es lo adecuado? Necesariamente debemos saber qué son esas bases de datos y conocer esas bases de datos, saber si esas bases de datos verdaderamente son académicas o no son académicas. A nivel de la universidad nosotros manejamos unas bases de datos. Esas bases de datos pensaría yo que es como el elemento fundamental que tenemos como académicos, ¿sí? ¿Qué nos permiten esas bases de datos como tal? ¿Qué nos van a permitir propiamente?
encontrar un conocimiento un poco más acertado. Vamos a hacer un ingreso a esas bases de datos. No sé si los chicos, tenemos gran parte de estudiantes que son de acá de la universidad, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, Alexander, ¿ya anteriormente habían hecho proceso con lo de las bases de datos? Normalmente nosotros hacemos cada semestre al inicio unas sesiones de capacitación que duran una semana o 2 semanas, depende de las cantidades y todo, con estudiantes nuevos y también con regulares y con docentes nuevos y docentes ya regulares también. Vale, listo, Alex. Listo. Yo normalmente esto también es algo que nosotros hacemos por lo general aquí en psicología. Es muy común que lo realicemos con los estudiantes, pues porque nosotros ya a partir del segundo semestre no recibimos ningún tipo de información diferente a las bases de datos. Todos los artículos deben estar vinculados a esas bases de datos. Entonces, vamos a mirar un poco cómo es el proceso de acceso a esas bases de datos y cómo normalmente nosotros podemos mirar o conocer esas bases de datos en función de nuestra disciplina. Es muy importante dentro de este proceso de investigación que nosotros sepamos qué tipo de bases de datos son las que manejan nuestra disciplina. Una recomendación muy importante que yo realizo a los chicos que trabajan en el campo de la investigación, bueno, y a mis estudiantes, es que ellos por lo menos conozcan 2 tipos de revista en las cuales puedan estar vinculados o puedan hacer la inscripción. Es muy necesario que nosotros hagamos inscripciones a algunas revistas que nos permitan conocer la información de nuestra área, de nuestra disciplina. Entonces, aquí miramos en las bases de datos, que yo pienso que ya todos las manejan, unas bases de datos por áreas. Dentro de esas bases de datos, yo quiero preguntarles, no sé si es que están como muy callados y por ende, pues uno como que no entiende, no podría mirar a ver hacia dónde profundiza. Quería preguntarles, ¿qué tipo de bases de datos conocen a los chicos que están conectados? Entonces, hay estudiantes de 8º semestre, yo veo aquí a Daniela, voy a mirar. Daniela Reyes. Colócale ahí el chat para leer, sí. Bien, listo. A Valentina Chala. ¿Qué tipo de bases de datos conoce? ¿O cuáles son las bases de datos que manejan dentro de sus estudios, dentro de sus clases? Profe, yo por ejemplo... Los tipos de base de datos que yo conozco para las clases. Qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Qué tipo de bases de datos son las que conoce? ¿Cuáles bases de datos tiene, o sea, son familiares para usted? Ah, ok. Bueno, las bases de datos que yo conozco serían como por lo menos Google, Chrome, Fox, otras sí que yo conozca, la NoSQL, que es como de objetos. Creo que esos 3 nomás, no 4. Valentina, ¿usted de qué carrera es? Perdón, ¿de qué? De psicología. De psicología. Ok. ¿De qué listo. institución? Listo. De la cooperativa, ¿cierto? De la Universidad Cooperativa. De Neiva, Campus Neiva. Ah, Campus Neiva. Señora. Listo. Listo, Valentina. Bueno, entonces, ¿qué podríamos mirar? O sea, lo primero que nosotros tenemos que hacer es familiarizarnos con nuestra área de interés. Por ejemplo, mi área de interés muy común va a fluctuar entre ciencias sociales humanas y ciencias de la salud. Entonces, por lo general, yo utilizo todas las bases de datos de ciencias sociales. Algunas veces, por ejemplo, ustedes las van a encontrar. Estas bases de datos, algo muy importante es que ustedes las encuentran en inglés. Siempre las van a encontrar en inglés.
Es muy común, por ejemplo, en ciencias sociales, utilizar ProQuest. También, ProQuest es una de las bases de datos que más se utilizan en psicología. Les van a encontrar todas estas bases de datos. Pero yo no me quiero centrar, específicamente en las bases de datos generales, sino que me voy a centrar un poco en lo que es Scopus. Para centrarme en Scopus le voy a pedir el favor a Natalia, que es la persona que me está apoyando aquí, que ingrese y que ya comparta la pantalla para centrarnos un poco en estas diferentes bases de datos. Nosotros vamos a tener estas bases de datos que son disciplinarias y hay una base de datos que por lo general nosotros nos gastamos harto tiempo en revisar y es la base de datos de Scopus. Esa base de datos de Scopus tiene características muy importantes. Propiamente es porque en Scopus es donde están indexados gran parte de los estudios que ustedes van a mirar en las diferentes bases de datos. Entonces nosotros tenemos bases de datos de salud, tenemos bases de datos de ciencias sociales. Espérenme a ver que acá no me dejó cerrar ya. Bases de datos en ciencias económicas, en ingeniería, unas multidisciplinarias. En esas bases de datos multidisciplinarias es muy interesante porque ahí vamos a encontrar mucha información de las diferentes áreas. Y en esas bases de datos multidisciplinarias, si no estoy mal, es donde encontramos a las principales revistas o las principales editoriales que están más enmarcadas en revistas cuartiles. Más adelante les voy a explicar qué son revistas cuartiles. Cuando ustedes quieran encontrar bases de datos que confluyan diferentes disciplinas, ustedes siempre se van a ir a esas bases de datos multidisciplinarias. Dentro de esas bases de datos es bastante interesante, por ejemplo, Taylor, Francis y Springer son bases de datos que permiten tener información de las diferentes áreas y sobre todo que los artículos que se encuentran dentro de estas bases de datos están bien categorizados. ¿Ya vas a compartir ahí pantalla? Sí. Entonces vamos a ingresar, yo no sé, a mí me gusta, Alex, este tipo de taller, por eso a veces me gusta un poco más presencial, porque lo que yo hago con ellos es un trabajo práctico. Entonces, en ese trabajo práctico, lo que les hago es que ellos ingresen, por ejemplo, acá nosotros tenemos unos recursos para la investigación. Dentro de esos recursos para la investigación, ustedes van a mirar que ahí está esta base de datos que nosotros manejamos muchísimos, que es Scopus. Scopus, ahí van a encontrar todos los artículos que están indexados o que tienen los mejores niveles en su condición a nivel de que pasa por pares evaluadores y obviamente sus niveles en estructura a nivel de artículo tienen bastantes condiciones a nivel académico. Entonces voy a dejarle un poco a Natalia para que comparta en la pantalla. Voy a dejar de compartir. ¿Ya lo puedes compartir ahí? Sí. Espérame. Creo que ya está compartiendo. Estoy en la pantalla ya. Revisen Teams, a ver si viene. Opa. ¿Qué? Sí, ya tú estás compartiendo ahí. Listo. Entonces, Ok, ya se ve bien. Entonces, con Natalia vamos a hacer el trabajo propiamente ahí. Vamos a mirar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para formar un contexto de investigación? Entonces, cuando nosotros queremos formar un contexto de investigación, el primer punto es conocer sobre qué tema, si eso que yo estoy investigando verdaderamente es interesante, qué tan interesante puede llegar a ser. Para poderlo hacer, lo primero que hago es buscar las bases de datos que me permitan explorar a mí ese proceso de investigación que estoy realizando. Scopus, yo siempre he dicho, Scopus es la base de datos de base de datos. En Scopus lo que nosotros vamos a encontrar es que nos permite obtener una cantidad de información de las diferentes áreas y nos permite profundizar mucho más sobre el tema que estamos buscando, el contexto de investigación que estamos haciendo. Pero para realizar ese contexto de investigación, nosotros utilizamos diferentes metodologías. Dentro de esas metodologías existen una metodología de búsqueda que nosotros le llamamos propiamente cómo hacer la pregunta o cómo buscar información a través de algoritmos de búsqueda. Entonces, para ello, cuando quiero empezar un proceso de investigación, lo primero que debo conocer es cómo han estado indexadas o cómo se indexan, han sido indexadas las palabras que competen a mi campo o a mi tema de investigación.
Un ejemplo específico, yo estoy muy dedicada en la parte de las ciencias de la salud. En las ciencias de la salud, por ejemplo, yo trabajo temas en relación al deterioro cognitivo leve, trabajo temas en relación a la demencia, trabajo temas en relación a cuidadores en personas con enfermedad de Alzheimer. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando empezamos dentro de un contexto de investigación es, primeramente, empezar a revisar si existen estudios de revisión científica que me permitan a mí explorar ese tema y conocer a profundidad sobre ese tema. Para ello, pues normalmente siempre me elaboro un algoritmo de búsqueda. Entonces, vamos a colocar un ejemplo específico, cómo podemos elaborar un algoritmo de búsqueda que esté relacionado con este tema. Hace algún tiempo nosotros estábamos trabajando sobre cuidadores. Queríamos revisar propiamente si los cuidadores, ¿sí? La condición de cuidador se ve comprometida, había compromiso a nivel de la salud mental, y si algunos programas de cuidadores mejoraban las condiciones clínicas de los pacientes con demencia. Una de las condiciones, uno de los problemas globales que nosotros tenemos ahora es el envejecimiento. Entonces, el envejecimiento, en algunos años vamos a tener que trabajar con más personas adultas, y propiamente nosotros vamos a ser personas muy mayores que vamos a tener que alargar nuestra vida laboral, y por ende pues es necesario saber qué factores pueden estar contribuyendo con este tipo de condiciones. Por ende, nosotros empezamos a trabajar un poco lo que es la calidad de vida en las personas con demencia. Una de este contexto es revisar si estas condiciones o estas características del cuidador influían justamente en el cuidado de la persona, ¿sí? Entonces, para ello, pues lo primero que hicimos fue revisar cuáles palabras, para las palabras claves. Ustedes saben y conocen que los artículos de investigación, todos los artículos de investigación se indexan a estos sistemas de bases de datos a través de esas palabras claves. Si nosotros conociéramos estas palabras claves, o si tenemos justamente las palabras claves que nos permiten acceder a estos artículos, pues vamos a tener una excelente búsqueda y un excelente contexto en el campo de la investigación. ¿Quién debe saber esas palabras claves? Pues yo como investigador, ¿sí? Como investigador debo iniciar a hacer todo mi proceso de búsqueda de esas palabras claves con las cuales posiblemente pudieron haber estado indexadas los estudios a los cuales yo requiero en este momento buscar. Entonces, casi siempre lo que hacemos es hacer justamente esto que ustedes ven acá. Esos buscadores o esos algoritmos siempre debemos hacerlos en inglés. Por ende, esa es una de las llamados que uno le hace a los estudiantes. Ya el inglés no es una condición simplemente de lujo, sino que es una necesidad. Al ser una necesidad, pues consideramos todo lo que está a nivel académico, nosotros lo vamos a encontrar en inglés. Todos los procesos a nivel de investigación son indexados en inglés, no son indexados en español. Entonces, sí necesariamente debo saber cómo están, qué palabras son las que se utilizan. ¿Cómo hago o cómo puedo determinar justamente estas palabras que son usadas? En los artículos de investigación, no sé si de pronto ustedes han revisado los artículos de investigación, vamos a encontrar siempre que ese artículo va a enunciar esas palabras claves. ¿Me abres un artículo, Nata, por ahí? El artículo de acá, ¿ok? Sí, cualquier artículo. Vamos a mirar un artículo y van a mirar que todos los artículos, por lo general, van a enunciar de 3 a 5 palabras claves. Esas palabras claves son las que el investigador decide, o son las que el investigador ha determinado que son, perdón, que son con las cuales posiblemente pueden encontrar sus artículos, sus estudios. Bájalo ahí, por favor. Listo. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, en este artículo, vamos a encontrar estas palabras claves.
¿sí? Declive cognitivo, adherencia a la medicación, actividades de instrumentales de la vida diaria y minimenta. Estas palabras que ustedes miran acá, con estas palabras que están en inglés, fue indexado este artículo de investigación. Cuando yo tengo claro que necesito para mi investigación formar un contexto de mi investigación, pues lo primero que debo saber es cuáles son las palabras claves o cómo posiblemente están vinculado mi investigación, mi proceso de investigación. ¿Qué palabras claves son las que se utilizan? Entonces, por ende, este es como nuestro primer campo en el proceso de nuestra construcción de nuestro contexto de investigación. Conocer las palabras claves, tanto en español como en inglés, con las cuales posiblemente voy a realizar mi búsqueda de investigación. Posteriormente, lo que voy a hacer cuando tengo mis palabras claves es buscar dentro del sistema de Scopus, espérenme un momento, buscar en Scopus justamente cómo normalmente hacemos búsquedas avanzadas. Entonces, aquí, en este icono, búsquedas avanzadas, ¿sí? Me piden justamente que ingresar la cadena de consulta. ¿Qué es la cadena de consulta? La cadena de consulta está relacionada con la pregunta de investigación que yo estoy trabajando. En este caso, por ejemplo, yo quiero revisar si hay los cuidadores, en este caso caregiver, que es traducido al inglés, tiene algún tipo de influencia con la demencia, con la calidad de vida de los pacientes con demencia. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí justamente en esto? Entonces, vamos a mirar la cadena de búsqueda, cómo construimos esa cadena de búsqueda. La primera que hicimos. Entonces, esa cadena de búsqueda va a estar justamente utilizada o realizada por lo que nosotros llamamos operadores booleanos, no, perdón, operadores booleanos. ¿Qué no son esos operadores booleanos? Esos operadores booleanos es lo que yo quiero o como quiero que me vincule una palabra con la otra palabra. Entonces, en este caso, quiero mirar de que en esta búsqueda el buscador me busque tanto la palabra demencia, cuidador o personalidad del cuidador, ¿sí? O me busque cuidador primario o me busque cuidador secundario o, no, o cuidador formal o cuidador informal. Esa OR que ustedes miran acá en estos operadores booleanos, lo que significa es, búscame esto o búscame esto. Búscame esto o búscame esto, ¿sí? Cuando incluyo la palabra, normalmente casi siempre utilizamos dos operadores booleanos, el OR y el AND, ¿sí? Cuando es necesario, siempre necesitamos incluirle el AND. Entonces, ¿cuándo incluimos el AND? Cuando justamente necesito que me incluya esto más esto, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, normalmente, si necesito utilizar, por ejemplo, el cuidador de demencias y aquí no alcanza a leer, deterioro o demencia. Entonces, necesito buscar justamente estas anteriores, cuidador de demencia, personalidad de demencia, perdón, cuidador de la personalidad del cuidador, cuidador primario, pero adicional que esto que está buscando aquí me le agregue otro proceso de búsqueda que es el cuidador, el cuidador de demencia. Entonces, aquí hay dos palabras justamente que se deben agregar a estos sistemas de búsqueda. Estos sistemas de búsqueda, perdón, este algoritmo me debe generar unos resultados. Entonces, aquí cuando le damos clic, se cayó la página.
Él lo guarda. Ok, ya aquí, si ustedes revisan, él ya ahí guardó ese proceso de búsqueda. Entonces, aquí es importante poderles compartir siempre dentro de los contextos de investigación vamos a requerir conocer nuestras herramientas de investigación. Nuestra principal herramienta de investigación siempre va a ser las bases de datos. No van a ser Google Académico, aunque Google Académico consideramos que es una de las mejores bases de datos, porque en Google Académico encontramos de todo. El problema con Google Académico es que encontramos de todo, pero no podemos evaluar la evidencia. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Yo casi siempre les digo a los estudiantes yo me voy por Scopus, reviso en Scopus, filtro por Scopus, y si no consigo en Scopus, ahí sí me voy por Google Académico. O sea, si no consigo el artículo, por Scopus voy a encontrar qué es lo que necesito para hacer mi contexto de investigación, ¿sí? ¿Cómo organizo mi contexto de investigación? ¿Cuáles son los estudios que van a ser el soporte de mi contexto de investigación? No puedo realizar otro proceso antes de tener muy claro mi contexto de investigación. Y ese contexto de investigación nunca puede ser creado por otra plataforma diferente o no puede ser creado por otro tipo de información diferente a las bases de datos. Las bases de datos nos van a permitir a nosotros filtrar muy bien este tipo de información. Bueno, aquí ya tenemos, y aquí tenemos algo bien interesante y es el número de documentos que encontramos con ese algoritmo de búsqueda. Entonces ahí ya me está diciendo cuántos documentos, encontramos 230 documentos. Esos 230 documentos, ¿me están siguiendo, chicos? Claro que sí, mi teacher. ¿Sí? Esto es un poquito complejo y a veces uno dice, por eso es que es tan práctico. Este tipo de talleres me parece muy interesante cuando uno los trabaja de manera práctica, porque haciendo es la única manera que uno a veces entiende el procedimiento. La base de datos de Scopus, no sé cuántos estudiantes ya la manejan, la han revisado, quiero escuchar. Casi no hablan mucho los chicos. Entonces, si algunos ya la han manejado, si algunos ya tienen mucha experiencia en la base de datos, quisiera escucharlos. ¿Hay alguno que ya maneje súper bien la base de datos de Scopus? Bueno, ahí ya No. alguien alzó la mano. ¿No? Bueno, no realmente Scopus. Yo manejo en sí más Taylor y Francis y Springer. Yo le digo algo bien interesante es que casi todos los estudios de Taylor y Francis y Springer están indexados en Scopus, ¿sí? Entonces, Scopus nos va a ayudar muchísimo es a que tú filtres y sepas propiamente cuál es el valor del artículo que te vas a leer, ¿sí? ¿Para qué nos sirve Scopus? Scopus nos sirve para tomar decisiones. Scopus nos sirve para decir, no, léase esto o no se lo lea. Si tú no lo encuentras aquí, por lo general, o en la base de datos de Google, yo no me lo leo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo de mi contexto de investigación, así mismo tengo que determinar qué tipo de estudios tengo que leer, ¿sí? Entonces, me voy por acá, filtro por acá y posteriormente sí reviso, si no me da acceso al artículo por Scopus, porque hay algunos artículos que ustedes van a mirar más adelante que no son descargables, otros artículos que solamente se les permite revisar el resumen o el astra. Entonces ahí cuando yo ya tengo ese estudio y leo ese título, me enamoro del título y digo, voy a buscarlo. ¿Y cuáles mecanismos utilizo para buscarlos? Los que considere necesarios. Entonces me voy por otras bases de datos en la cual ahí ahora me cliqué a un artículo acá. Listo. Entonces aquí ya tenemos un artículo, vamos a clicarlo. Está un poquito lenta la presentación, para que tome acá. Listo. Entonces aquí tenemos un artículo. Ustedes revisan acá está el nombre de la revista, BMC Geriatría. Entonces ustedes pueden ir justamente con el nombre de la revista y revisar
la condición de ese estudio. Pueden hacerlo por Scopus o lo pueden hacer por Simago. Y aquí ustedes pueden evaluar la condición de la evidencia. Este es un llamado que yo siempre le hago a mis chicos. Hay que evaluar la condición de la evidencia. ¿Qué tipo de información es la que yo voy a leer? ¿Qué tipo de información es la que yo me va a gastar tiempo? Porque normalmente aproximadamente uno se gasta entre 2 o 3 horas haciendo una muy buena lectura de cada uno de los estudios. Entonces, si puedo evaluar la evidencia, si puedo evaluar lo que me voy a leer, pues puedo tomar la decisión verdaderamente si es necesario leerlo o no es necesario leerlo. Entonces, este estudio, por ejemplo, dice asociación de las comorbilidades de la demencia con la carga física, psicológica, social y financiera de los cuidadores. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿este estudio me sirve o no me sirve? Yo les voy a decir, por el título considero que sí me sirve, porque lo que estoy mirando es cómo normalmente la carga o cómo normalmente la condición del cuidado la condición de la demencia puede generar cargas en el cuidador. Y ese artículo justamente me está evaluando eso. Entonces, por el artículo, yo puedo decir, este es un estudio que me interesa leer. ¿Qué otro aspecto tengo que mirar para saber si el estudio debo leerlo o no debo leerlo? Si propiamente mi estudio está clasificado dentro de en qué tipo de categoría. Cuando ya está en Scopus, yo ya sé que es un artículo que está dentro de una condición de pares, de evaluación de pares. Pero ahora necesito mirar es cuál es la condición de par o cuál es el nivel, de indexación de ese estudio. Cuando quiero hacer eso, pues yo me voy a otra base de datos o lo puedo hacer aquí mismo dentro de Scopus, pero lo prefiero hacer desde Simago. ¿Tú tienes ahí abierto Simago? ¿Podemos abrir Simago? Sí, señor. Entonces, copio el nombre de la revista. Simago también es una página o es una de las herramientas que me permite a mí tomar decisiones para saber cómo voy a hacer mi contexto de investigación. ¿Sí? Entonces, Simago, ustedes pueden tomarle fotos, sobre todo mis estudiantes, porque acá yo normalmente siempre les voy a pedir, el artículo debe estar indexado en la base de datos de Simago. ¿Sí? Esa indexación en Simago, cuando me da el nombre de la revista, copiarle el nombre de la revista. BMC. BMC. Sí, cierto. Aquí en Simago, esa revista debe aparecer. Si está en Scopus, debe estar en Simago. Entonces, aquí en Simago, ¿qué voy a mirar? Voy a mirar qué tipo de calidad de artículo es. Para mirar qué tipo de calidad de artículo es, debo saber cómo ha sido evaluado o cómo ha sido evaluada esa revista a lo largo de los años. Entonces, aquí ustedes revisan una barrita. Si ustedes miran esta barrita, a mí me gusta esta barrita porque es una barrita que está con colores y yo funciono más por lo visual que por lo escrito a veces. Por la parte de colores me parece un poco más agradable, mucho más claro. Entonces, ustedes van a mirar que esa revista está indexada en estos sistemas desde el año 2002, ¿sí? Y a este año, las indexaciones siempre se hacen año atrás. Entonces, esta revista tiene indexación hasta 2021. ¿Sí? Todavía no ha salido el proceso de indexación 2022. ¿Cuál ha sido la trayectoria de esta revista a lo largo de los años? Cuando inició esta revista, era una revista que tenía unas condiciones un poco diríamos, como todavía no se podía considerar como una revista top y estaba indexada en categorías o en cuartiles Q4. ¿Qué es un cuartil? Pues que de una línea de 1 a 100, pues cumple con las condiciones del 25%, pero todavía no es una revista con la cual nosotros podamos hacer una toma de decisión en función de un contexto de investigación que consideremos que tenga impacto. Entonces, para ello, entonces voy a mirar que la revista a lo largo de sus años mejoró su proceso de indexación. Entonces, paso de Q4
posteriormente en el 2003 quedó en el cuartil Q3, en el 2004 alcanzó el máximo cuartil, que es Q1, que es donde están clasificadas las mejores revistas, ¿sí? Y así se ha mantenido a lo largo de los años hasta el 2021, que es una revista Q1. Entonces, frente a este panorama, pues yo ya tomo una decisión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me leería el artículo o no me lo leería? ¿Qué dice Alecito? ¿Me lo leo o no me lo leo? Yo creo que sí, mi profe. Sí lo leo. ¿Cierto? Sí lo leemos. ¿Por qué lo leemos? Propiamente porque ya pasó ese filtro. O sea, ya ha pasado 2 filtros. Primero está en una base de datos, que es Scopus es la base de datos de bases de datos. Siempre les digo, nunca se vayan para otro lado. Hagan sus procesos de filtro por Scopus. Scopus les permite esa garantía, les permite filtrar muy bien el contexto de investigación. Les va a permitir a ustedes comprender y conocer ese tema que ustedes tienen o con el que ustedes vienen trabajando, qué es lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años. Otro proceso muy importante que ahí no lo hicimos y se me olvidó y se me pasó, es que Scopus tiene una condición y es que me filtra por años. Yo le puedo decir a Scopus, fíltreme por los últimos 5 años y él también lo hace. Aquí vamos un poquito despacio porque es que la imagen como que no lo permite. Entonces creo que por dónde es, por acá, filtros. Ahí están los filtros. Y en los filtros, él me dice a mí, aquí en esos filtros me dice qué idioma quiero que me aparezca, me dice justamente el tipo de las fuentes. Yo por lo general en mi campo de investigación trabajo sobre todo con artículos de investigación. No trabajo con libros o no trabajo con otro tipo de documentos. ¿Por qué no trabajo con otro tipo de documentos? Especialmente porque los artículos de investigación tienen esa condición especial y es que han sido evaluados por jueces o han sido evaluados por los editores y posteriormente son evaluados por pares, llamamos par porque siempre son dos investigadores muy reconocidos en el área los que hacen esos procesos de evaluación. Quiere decir que estos estudios que ustedes tienen ahí son a estudios que han pasado una cantidad de filtros. El primer filtro que pasan es el filtro del editor, posteriormente pasan el filtro de los dos pares evaluadores del estudio y si hay disparidad en la evaluación de pares pasaría a un tercer par. Entonces, es evidencia que ya está, son estudios que han pasado por todo el proceso para ser considerados pues evidencia académica. Entonces, este es como uno de los procesos más interesantes que nosotros realizamos en el campo de considerar que esto que yo me voy a plantear o mi contexto de investigación verdaderamente tiene fuentes importantes. Algo muy importante que yo les resalto aquí. Nosotros, por ejemplo, yo también realizo procesos de evaluación de artículos. Yo también soy evaluadora par de estudios de investigación. Y lo primero que nosotros hacemos es revisar las referencias bibliográficas. Ustedes cuando están en la universidad, yo he escuchado, los escucho muy a menudo, escuchar a los estudiantes que dicen, se reparten el trabajo y a uno le dice, usted haga las referencias. Y colocan casi siempre al estudiante que más tiene dificultades o que se le dificultan bastantes cosas a realizar las referencias. Entonces, a mí me da un poco de risa porque normalmente nosotros en investigación o incluso desde el mismo campo académico, casi siempre me leo los trabajos de atrás hacia adelante. Yo lo primero que hago es revisarle las referencias bibliográficas y ahí ya tomo la decisión si me leo el texto o no me lo leo, ¿sí? Entonces, casi siempre les digo a mis estudiantes desde ese cuadro que hacemos de acuerdos, les digo, bueno, uno de los acuerdos que yo tengo es, yo reviso las referencias. Si esas referencias no han sido tratadas como debe ser, no le leo el documento. ¿Qué es tratar las referencias como debe ser? Tratar las referencias como debe ser es justamente
que usted utilice para su marco referencial, para su contexto de investigación, autores que verdaderamente tengan trayectoria en el tema que usted está tratando. Este es otro aspecto también que le permite Scopus. Scopus también nos permite mirar la trayectoria de los investigadores. Entonces, al mirar esa trayectoria del investigador, yo voy a decir, uy, este tipo sí conoce muy bien del campo del que está hablando. Este personaje sí está muy familiarizado con el tema de investigación que yo estoy tratando. Y esos investigadores o esas referencias mías, yo les digo a mis chicos, a mis estudiantes, ellos se van a volver tan cercanos que yo voy a sentir que los conozco muy de cerca, que los que son como partners míos, ¿sí? Entonces yo les digo a ellos, ellos se deben volver, ustedes deben conocerlos también, que deben saber qué es lo último que ellos han publicado, ¿sí? O qué toda la trayectoria de publicación que ellos han tenido. Entonces, algo muy importante y una barrera que tenemos que vencer en el proceso de la investigación es como la enajenación en función del conocimiento y la enajenación en colocar, por ejemplo, barreras en función de ¿qué? De conocimiento, en función de títulos. Entonces es muy común que yo le digo a mis estudiantes, les digo, pero escríbale al autor del estudio. Me dice, profe, él sí me va a contestar. Yo le digo, todos contestan. Cuando usted les escribe algún autor de un artículo, por ejemplo, algunos artículos no se pueden descargar porque no son open access. Yo les digo, pues usted le escribe al autor y el autor se lo envía y no tienes que pagarlo. Esa es una condición muy común que utilizamos en investigación cuando los artículos no son gratis, cuando los artículos tienen un costo. Entonces es común escuchar a mis estudiantes decir, profe, pero ¿el qué me va a poner cuidado a mí? Los investigadores son personas común y corriente, son personas de carne y hueso, somos personas que tenemos sentimientos, somos personas que nos interesa incluso ser citados, que nos interesa que otros se interesen por nuestros estudios, que eso nos motiva, que cuando un estudiante o cuando una persona me escribe a mí solicitándome un estudio, para mí eso es un halago porque siento que esa persona se ha tomado el tiempo en buscarme y me ha encontrado en ese mundo de la investigación, en ese mundo a nivel académico, ha podido encontrarme o ha podido encontrar uno de mis estudios. Entonces, esas barreras tenemos que vencerlas. Entonces, cuando tengo ese marco de referencia o ese marco que me va a permitir a mí formular mi investigación, tengo que enamorarme de los estudios. Ya no son las referencias que ustedes normalmente están acostumbrados a hacer, que vamos a mirar esto cómo lo justificamos con esta referencia y colocan unas referencias que incluso en muchas ocasiones ni siquiera son citadas dentro del texto, ¿sí? Entonces, este sistema que yo les estoy explicando a ustedes es la base fundamental para realizar investigación. No podemos hablar de investigación de contexto, no podemos hablar de investigación que genere impacto si verdaderamente nosotros no sabemos qué es lo que hay en la investigación, qué es lo que se conoce de mi tema de investigación. Por eso es tan relevante las bases de datos. Por eso es tan relevante que este mecanismo o este ejercicio que estamos haciendo aquí muy sencillo, que es un ejercicio supremamente sencillo porque esto es más profundo. Cuando nosotros lo trabajamos en clase, pues podemos revisar cómo normalmente Scopus evalúa a los investigadores, cómo ha sido la trayectoria de ese artículo. Por ejemplo, aquí me dicen cuántas citas ha tenido. Entonces, este último artículo del 2023 ha tenido 0 citas, pero ya este artículo de 2023 ha tenido una cita. O sea, ¿qué tan citados han sido esos estudios? Muchas gracias. Ay, tan bello, gracias. Gracias por venir. No, es que no iba a Judy, ¿nos puede colaborar con el micrófono? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta plataforma, yo debo verdaderamente utilizarla como mi herramienta especial para hacer mi contexto de investigación, ¿sí? Yo sé que la presentación distaba mucho de lo que es investigación,
pero no podemos concebir investigación sin tener claridad del conocimiento. Si no tenemos claridad del conocimiento, entonces posiblemente nos realicemos una pregunta de investigación que esté ya resuelta o que no sea novedosa. La investigación tiene varios elementos fundamentales para poderse considerar investigación. Entonces, una de las condiciones importantes es que la investigación sea novedosa. Otro aspecto importante es que resuelva una problemática, ¿sí? Otro aspecto importante es que sea tratada de una manera diferente a lo que ya está en los estudios que están publicados. Entonces, por ende, cuando nosotros vamos a formular una investigación, tenemos que saber cómo ha sido tratado ese problema de investigación, cómo ha sido tratado ese contexto de investigación, qué ha surgido en función de ese contexto de investigación e incluso qué podrá surgir posterior a ese contexto de investigación. Más adelante, no sé si de pronto tengamos la oportunidad de otra proceso de formación, podemos mirar un poco más detenidamente en cada uno de esos estudios, cómo los autores, cómo los investigadores enuncian incluso las mismas limitaciones que ha tenido su estudio, ¿sí? Y por ende es tan importante porque estos artículos que ustedes ven acá en esta base de datos tienen justamente esa condición. Todos los artículos que están indexados en bases de datos, Scopus y Mago, van a tener una condición importante y es que deben enunciar las limitaciones del estudio. ¿Qué son las limitaciones del estudio? Las limitaciones del estudio es cuando el investigador se pone enfrente y baja un poquitico su orgullo y dice, aquí posiblemente este estudio pueda tener estos sesgos al ser analizado, o pueda tener estos errores al ser analizado, o tiene estas limitaciones. Normalmente no siempre lo enuncia en función de limitaciones. ¿Cuáles pueden ser esas limitaciones que se enuncian? La muestra, las condiciones de algunas variables que pueden influir dentro de ese contexto de investigación. Entonces, por ende, volvemos otra vez al punto. Siempre que pensemos en construir contextos de investigación, revisemos que lo hagamos por procesos de bases de datos. Esa es la base de datos que a mí me gusta. Podemos encontrar otras bases de datos o podemos hacerlo un poco más largo. Por ejemplo, si trabajamos temas de salud, este mismo proceso del algoritmo de búsqueda que les dije, colocar o tener claridad sobre cuáles palabras son las con las que se ha trabajado mis estudios de investigación, no mis artículos, mi campo de investigación. Este mismo proceso lo podemos hacer en cualquier base de datos, en la base de datos de Excel, o lo podemos hacer por Sage, o lo podemos hacer por Taylor, también lo podemos hacer. Y siempre que hagamos ese proceso, eso se llama lo que nosotros llamamos búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada consiste en hacer todo un proceso de algoritmo de búsqueda que me permita a mí construir un marco común dentro de ese proceso de investigación. ¿Hasta aquí tienen de pronto alguna pregunta los muchachos? ¿La profe tiene alguna pregunta? No, señora. Los chicos, Alejandro. De pronto, si hay alguna situación de no querer hablar, pues pueden utilizar el chat para hacer las preguntas y aquí las miraremos y las leeremos. Listo. Listo, Alecito. Entonces, aquí volviendo al tema, estas son herramientas que nosotros utilizamos en investigación. Ahora vamos a mirar, ya tenemos ese marco de la investigación, ahora vamos a mirar otra herramienta que nosotros utilizamos. Esta herramienta que nosotros utilizamos sí es muy manejada desde el campo disciplinar, desde la psicología o desde la parte de la salud, y que la hemos construido, ¿no? Nosotros, Nata, ¿me la compartes ahí? La matriz. Ok, listo. Entonces, parte de estos procesos rigurosos de investigación requieren propiamente que nosotros tratemos esta
este proceso también de manera rigurosa. Y por ello nosotros a nivel investigativo siempre construimos matrices, no está compartido. Aquí estamos viendo la matriz, profe. No, todavía no la han visto. ¿Un cuadro en Excel? Es un Ya cuadro se en fue. Excel, sí. Sí, lo estábamos viendo, pero bueno, ¿Sí vuelvan lo a estaban compartir. viendo? Ya. Sí, señora. Listo. Sin embargo, eso, ya se ve. Es que aquí estoy teniendo yo creo que un problema de internet. Voy a mirar a ver si porque está retardado está retardada la presentación acá. Estoy acá trabajando en otra. Ah, ok. Listo, sí. Ay, ¿se fue? No, aquí está. Listo. Entonces, esta matriz propiamente son matrices que nosotros construimos justamente con todo el proceso que yo les estoy diciendo a ustedes acá. Entonces, dentro de esas matrices, ¿qué hacemos? Justamente sistematizar cada uno de los estudios para tratarlos así como les dije, con todo el cariño del alma y poderme enamorar de cada uno de ellos. Para enamorarme de ellos, pues tengo que saber qué fue lo que me hizo el investigador, qué es lo que ha trabajado el investigador, cómo normalmente hizo todo su proceso a nivel de su diseño metodológico. Aquí vamos a hablar un poco sobre lo que es el diseño metodológico. En las diferentes disciplinas hay diferentes tipos de diseños metodológicos. Nosotros en psicología, pues normalmente manejamos unas condiciones en este proceso de diseño metodológico. Manejamos algunas veces a nivel de estudios experimentales o cuasi experimentales y estudios observacionales. Entonces, siempre normalmente aquí lo que hacemos con estas matrices es evaluar nuestras condiciones o nuestros estudios. ¿Sí? ¿Qué colocamos dentro de esas matrices? Entonces, primeramente, ¿quién es el autor? ¿En qué idioma consigo el artículo? El título del artículo, el diseño, lo que les decía ahora, el año de la publicación. Siempre utilizamos para hacer nuestros marcos contextuales, utilizamos los últimos 5 años. ¿Cuál fue el objetivo que se plantean? ¿Cómo hicieron ese proceso muestral o cómo normalmente de dónde tomaron la información, de dónde tomaron los sujetos con los que hicieron el estudio, los diferentes instrumentos que utilizan para el proceso de investigación, los resultados, cuáles son los resultados principales del estudio y finalmente revisamos un poco lo que son las limitaciones del estudio. Aquí también las dejamos a veces enunciadas. En este estudio, por ejemplo, se nos olvidó dejarlas ahí, pero normalmente siempre lo hacemos. Limitaciones y las conclusiones del estudio. Estas son herramientas que nos permiten a nosotros trabajar un poco estos contextos de investigación. Otra herramienta muy importante que nosotros utilizamos es el Mendeley. Entonces, en el Mendeley, yo no sé, Alecito, si ya ellos también conocen dentro de los procesos de formación, de capacitación, ¿ellos ya vieron Mendeley? Sí, profe, como le decía, dentro de las capacitaciones que se dan al inicio de cada semestre, sí, señora, pero también hay un boletín que se saca con todas las capacitaciones que se mantienen durante el año y se tratan todos los temas. Ok, genial. Entonces, Mendeley no puede ser desconocido para ustedes. Mendeley es justamente tener la biblioteca de Alexander Peña en mi computador. Entonces, yo tengo una biblioteca, organizo mi biblioteca con todos mis estudios. Entonces, los estudios justamente que les estoy diciendo ahora. ¿Por qué les digo que es una biblioteca? Pues porque yo normalmente puedo organizarla o categorizarla de acuerdo a la importancia de los estudios o de acuerdo a lo que yo quiera construir. Por ejemplo, aquí en este estudio nosotros simplemente lo que hemos realizado es, la hemos organizado a nivel del tema, a nivel de, bueno, cuáles me permiten a mí construir un marco teórico para mi estudio, cuáles me permite a mí, por ejemplo, ahondar un poco sobre la introducción o cuáles me permiten a mí responder a la pregunta de investigación que tengo en este momento. Entonces, por lo general, lo que yo realizo en este campo es categorizar
hacer una categoría de esos artículos de investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué tan buenos son los artículos? Aquí en esta herramienta me permite hacer todos estos tipos de procesos. Otro proceso que me va a permitir aquí es trabajar en grupos. Entonces, la investigación por lo general, ustedes que ya están en este campo de la investigación con sus trabajos de grado, siempre lo van a hacer en grupos. Entonces, como tenemos diferentes grupos, entonces aquí, por ejemplo, esta plataforma se puede compartir, o este link es el link, lo que es es la carpeta como tal, la que se comparte con un grupo específico. Entonces, aquí la podemos tener todo el grupo que está vinculado a la investigación, tiene acceso a esta carpeta como tal. Otro aspecto importante que nosotros podemos trabajar aquí también es que podemos hacer comentarios. Él nos permite guardar los PDFs de los estudios y a partir de esos PDF nos permite realizar los diferentes comentarios. Entonces, esos comentarios van a ser visibilizados por cualquier persona o por cualquiera de los investigadores con los cuales yo estoy trabajando o que esté compartida esa carpeta. Entonces, todos los investigadores a los cuales se les ha compartido la carpeta pueden revisar los comentarios que yo realicé del artículo de investigación. Entonces, es una herramienta genial porque justamente cuando nosotros trabajamos en equipo, pues nos permite eso. Si a mí algo me parece importante, yo por lo general hago el comentario y cualquiera de los estudiantes o cualquiera de los investigadores, pues va a saber justamente en dónde yo realicé ese comentario de investigación. ¿Listo? Estas son como las 3 herramientas fundamentales que consideramos importante para el campo de la investigación. Mendeley, que va a ser mi biblioteca, es como si ustedes normalmente tuvieran la biblioteca en su casa, es mi gestor bibliográfico, o sea, es el que me permite organizar mis estudios, me los permite categorizar y adicional me permite leerlos, los puedo leer ahí, y lo que no permite, por ejemplo, un estudio en PDF es hacerle todos los comentarios y que esos comentarios puedan ser visibilizados por cualquiera de las personas, de los investigadores o de mis compañeros que tengan acceso también a la carpeta. Entonces, cualquiera puede saber qué fue lo relevante para mí o qué aspecto considero que debe tenerse en cuenta en el estudio. Entonces, esas son nuestras herramientas fundamentales para construir nuestro marco contextual o nuestro marco del problema de investigación. ¿Sí? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud? Pues por aquí tengo un escrito de Alejandro Rollero Cudris que dice todo muy claro. Y ¿Todo muy Juliet claro? nos dice que no hay ninguna pregunta. Que no hay ninguna pregunta. Ok, listo. Tengo que compartir por acá para que compartan. Ya, listo. Bueno, entonces volvemos a la presentación. Ya a mirar acá, a mirar. Ya aquí les expliqué un poco lo que es las herramientas. Yo siempre parto para poderles explicar las herramientas y ya voy a continuar. ¿Ya me pueden ver la pantalla? Sí, señora, ya se ven los rombos ahí. Sí. Sí, señora. ¿Cómo ingresar a biblioteca? Estaban mis rombos. Listo. Entonces, bueno, entonces ya tenemos nosotros cómo realizar propiamente ese proceso de búsqueda que yo les conté ahora. Ahora, ¿qué es necesario? Es necesario conocer conociendo cómo busco las referencias en las diferentes fuentes de información, cómo delimitar mi búsqueda. En psicología, pues como el campo es la psicología, normalmente lo que utilizamos es una metodología que nosotros le llamamos metodología PICO. Entonces, esa metodología PICO o metodología PECO también puede ser llamada. En esa metodología PECO, lo que realizamos es nuestra pregunta de investigación, ¿sí? Ya conocemos también cómo normalmente, para también delimitar, tenemos que conocer y definir los términos o las palabras claves y posteriormente cómo hacer uso de esos operadores del sistema booleano. Entonces, ya miramos cómo construimos esas palabras claves la que podemos construir con los mismos estudios de investigación
o con algunos gestores también, nosotros le llamamos gestores clínicos o gestores a nivel del campo de la educación, donde funcionan como administradores de esas palabras con las cuales están siendo indexados esos estudios. Ese pasito me lo salté, pero yo creo que no tenemos mucho tiempo para trabajarlo por la hora que, por el tiempo y por la hora. Vamos a mirar un poco cómo realizar esa pregunta PICO. Cómo realizar una pregunta PICO que me permita a mí construir ese campo o que me permita a mí determinar cómo voy a hacer esa pregunta para adquirir mis estudios de investigación. Entonces, para realizar esa pregunta PICO, normalmente debo entender que esto es un acrónimo y ese PICO significa propiamente es ¿con quién voy a trabajar? Tengo que conocer quién es la población con la que yo pienso o con la que está vinculado mi problema de investigación, ¿sí? ¿Qué normalmente quiero explorar en ese grupo de investigación? Entonces, quiero explorar, por ejemplo, si ha tenido una condición de exposición o quiero explorar propiamente si en función de una intervención tiene algunas características particulares, ¿sí? Entonces, esta I puede ser una I de intervención o puede ser una I de exposición. Entonces, ya ahí tengo los dos elementos que requiero para realizar esa pregunta. Y posteriormente, debo saber esos estudios, por ejemplo, esta población, con quién ha sido comparada, en función de su condición. Entonces, un ejemplo específico, voy a pasar al ejemplo, es, por ejemplo, a nivel clínico, no sé si de pronto tengamos algunos estudiantes del campo clínico, nosotros siempre miramos paciente con diabetes de tipo 2 y riesgo elevado de sufrir un evento cardiovascular. Entonces, la pregunta de investigación sería, entonces, primeramente, ¿cuál es la población? Los pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿sí? ¿Cuál sería la intervención? Miraríamos propiamente la metformina o el medicamento como condición de intervención. Aquí, por ejemplo, podríamos mirar si la metformina comparada con otra condición como la insulina o las sulfonilureas pueden compararse con esa metformina o pueden generar los mismos cambios. Y finalmente los resultados es si genera disminución de los eventos cardiovasculares. Entonces, esta es una metodología para nosotros también construir nuestras preguntas de investigación, sobre todo en el campo clínico. Entonces, en el campo clínico es muy común que yo empiece a considerar si, por ejemplo, voy a introducir o si, por ejemplo, voy a revisar efectividades de tratamientos, es necesario que tenga claridad o que construya mi pregunta de investigación en función de esta metodología, ¿sí? ¿Hasta aquí de pronto tienen alguna pregunta sobre la metodología? Profe Yasmín, en el chat no hay Señora. ninguna pregunta. ¿No? Listo. Entonces, es muy común. En el campo clínico es muy común que nosotros utilicemos este tipo de condiciones para formularnos nuestras preguntas de investigación, entendiendo propiamente que lo que trabajamos allá es cómo influye algún tipo de procedimiento que realizamos frente a una condición específica del paciente. En psicología, por ejemplo, podríamos revisar los diferentes tipos de intervención a nivel psicoterapéutico, mirar, por ejemplo, si una intervención psicoterapéutica mejora las condiciones de la depresión. Entonces, como normalmente, no sé si alguna de las chicas de psicología me podría decir cómo podríamos organizar esa pregunta PICO en función de ese problema de investigación para hacer el proceso de búsqueda a nivel de la literatura. ¿Alguna de las chicas de psicología?
¿No le No hay midieron? manos, no hay manos levantadas ni ¿No? ni participación en el chat. A mí por eso me gusta tenerlas así face to face, porque face to face, mejor dicho, no tienen cómo esconderse. Vale, entonces, bueno, revisamos. Cuando hablamos de, por ejemplo, un tipo de intervención, tengo que tener claro sobre quién. Entonces, ¿quiénes van a ser los pacientes? Entonces, los pacientes, perdón, la población van a ser pacientes con depresión, ¿sí? Entonces, esa sería la P, pacientes con depresión. ¿Qué sería la I? ¿Qué es la intervención? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir pacientes con depresión que se les realiza alguna técnica a nivel de intervención psicológica. Por ejemplo, podríamos hablar si por ejemplo, intervenciones en mindfulness mejoran las condiciones de la depresión. Entonces, la intervención sería el mindfulness, ¿sí? Entonces vamos a mirar si el mindfulness para mejorar la condición de la depresión tiene mejores condiciones comparado con otro tipo de técnicas. Por ejemplo, podría ser, otro tipo de técnicas podría ser la reestructuración cognitiva. Entonces, la pregunta de investigación quedaría propiamente es, si el mindfulness ayuda a mejorar los síntomas depresivos comparado con la terapia de reestructuración cognitiva. Entonces, ¿cuáles serían los resultados? El resultado sería si el mindfulness como terapia de intervención contribuye a, comparado con otro tipo de intervenciones, en este caso la reestructuración cognitiva, es mejor para tratar personas con depresión. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Justamente esta pregunta pico me permite a mí construir mi pregunta en función de esta condición pico, conocer primeramente quién es mi población, conocer a qué está expuesto o a qué puede llegar a estar siendo intervenido, con quién lo puedo comparar y cuáles son los resultados que yo espero. Esta condición es la que me permite a mí construir posteriormente mis hipótesis de estudio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las hipótesis en función de esa pregunta que yo me realizo? Y aquí viene lo que nosotros ahorita nos jugábamos harto y era, con base en la pregunta, es que normalmente yo tengo que construir mis palabras claves y con base en mis palabras claves es que debo realizar mis procesos de búsqueda de investigación. ¿Sí? Entonces, aquí está, la metformina en pacientes con diabetes de tipo 2 ayuda a disminuir los eventos cardiovasculares. Esa es la pregunta en función del ejemplo que está ahí expuesto. A nivel de psicología, ya les especifiqué, entonces sí, la terapia de mindfulness mejora los síntomas depresivos en los pacientes con depresión mayor, comparado con otro tipo de intervenciones a nivel cognitivo. Listo. Entonces, vamos a tener aquí, justamente desde el campo clínico, desde la misma psicología, pero hablando un poco desde la psicología científica, que esta pregunta pico me permite a mí generar preguntas a nivel de intervención, a nivel de diagnóstico y a nivel de pronóstico, que es lo que estábamos jugando ahora con lo que yo quería ponerlos a jugar a ustedes, a que se realizaran diferentes tipos de preguntas de investigación. Podríamos pensarnos cómo sería una pregunta en función diagnóstica. Ya lo dijimos en función de intervención. ¿Cómo podríamos elaborarnos una pregunta de investigación que sea relevante desde el campo clínico a nivel diagnóstico? ¿Cómo sería? A todos. Me va a tocar poner a participar a Alex porque ninguno me quiere participar. Ay, 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 teacher. Me va a dar depresión, Alexander. Yo creo que me va a tocar a mí una intervención porque me va a dar depresión con la participación de los muchachos. Algunos chicos. Aquí tenemos chicos aquí, mira, acá hay chicos hasta de medicina. Acá tengo estudiantes de medicina, facultad de medicina. Me encanta porque hay tenemos varias programas.
Tenemos bastantes programas y estoy tocando temas clínicos. ¿Algún estudiante de medicina que nos colabore con la pregunta diagnóstica? Este es el pan de todos los días de ustedes, porque propiamente así es como funcionan y así es como ustedes toman decisiones en función de decidir qué tipo de tratamientos deben usar con sus pacientes, ¿sí? Entonces, este es el pan diario, o sea, que ustedes deben empezar a trabajar en el campo clínico. Entonces, para ello ustedes van a encontrar muchos estudios. ¿Cómo se llaman esos estudios? Estudios, ensayos controlados aleatorios. Esos ensayos controlados aleatorios funcionan a raíz de estas preguntas de investigación, a raíz de este marco de investigación, ¿sí? Entonces, no sé si algún estudiante de medicina se le mida. Nada por el chat, nada de ¿Nada? manitos levantadas. Ok, listo. Entonces, es justamente la misma tipo de condición. Espérenme a ver, aquí están nuestras preguntas. Entonces, a nivel psicológico, yo me familiarizo más desde el campo psicológico, pues ya que los chicos de medicina no me contribuyeron aquí con el estudio. Entonces, a nivel de intervención, por ejemplo, las preguntas más comunes es: ¿cuál es el efecto de un programa de estimulación de empatía en la disminución de la violencia escolar en niños escolarizados? Entonces, ahí tenemos la población, que son los niños escolarizados, ¿sí? Tenemos la intervención, que son los programas de estimulación en empatía. Tenemos la comparación, podríamos revisar que fuera comparado, por ejemplo, con otro tipo de programas, ¿sí? Diferentes a la empatía. Entonces, programas de estimulación, por ejemplo, en comunicación asertiva, podríamos compararlo. Y tendríamos el resultado, que es la disminución de la violencia escolar. Entonces, ahí están todos los procesos, lo que es justamente lo que nosotros quisiéramos revisar dentro de un proceso de investigación. A nivel diagnóstico, lo podríamos pensar es que el cuestionario tiene un mejor rendimiento para identificar el riesgo de la depresión postparto en mujeres gestantes. Entonces, a nivel diagnóstico, siempre revisar qué tipo de herramientas, qué tipo de métodos me permiten a mí poder tomar mejor decisión frente a determinada situación a nivel clínico, ¿sí? O a nivel propiamente social. Entonces, en este caso, por ejemplo, es revisar quién me evalúa mejor ese riesgo de depresión postparto, qué instrumento me evalúa mejor ese riesgo de depresión postparto. A nivel de pronóstico, el riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo es mayor en los neonatos pretérminos nacidos antes de la semana 26 que los nacidos a nivel término. Entonces, aquí ya estoy haciéndome mi pregunta de investigación en relación a un contexto específico donde ya por ende estoy pensando cuál va a ser el resultado a nivel pronóstico. Entonces, ¿quién me lo va a corroborar? Pues propiamente la literatura, ¿sí? Entonces, estas condiciones o este marquito aquí que yo les estoy dando un poco de los diferentes tipos de preguntas es lo que tenemos que tener claro en nuestro contexto para posteriormente ir a hacer nuestros procesos de búsqueda de información. Bueno, vamos a mirar un poco lo que estábamos haciendo en la base de datos de Scopus, que era definir los términos o las palabras claves. Entonces, ¿qué son esos términos o esas palabras claves? Normalmente los términos o palabras claves vamos a mirar que son lo que nosotros llamamos descriptores. Esos descriptores, hay unos sistemas que indexan esos descriptores. Quiere decir que esas palabras usted posiblemente las puede encontrar dentro del título, dentro de las palabras claves o dentro de los resultados, ¿sí? Entonces, por ende, por eso debo conocer el tema que me permita a mí saber que esas palabras son las con las cuales posiblemente han indexado esos títulos y esos resultados como tal. Entonces, ¿para qué me van a servir esas palabras claves? Justamente para hacer esa tarea que hicimos allá en Scopus. Entonces, para mirar cómo normalmente han hecho uso de esa información. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de lo de empatía,
no, para hacer una búsqueda de intervenciones a nivel de empatía. Entonces yo utilizo empatía y necesito saber si esa empatía que voy a buscar va a ser empatía más educación, que quiero que salgan dentro de mis estudios, o simplemente empatía o simplemente educación, lo uno o lo otro, ¿sí? Entonces, normalmente cuando utilizo el EN, reduce específicamente la búsqueda. Entonces, al reducir la búsqueda, solamente me va a sacar los artículos que tengan esta palabra más esta palabra, ¿sí? Entonces, ahí limito la cantidad de estudios que me van a surgir. A diferencia de el OR. El OR lo que hace es ampliarme los procesos de búsqueda. El EN me los reduce, el OR me los amplía. Hasta ahí vamos perfecto, ¿cierto? Entonces, cuando voy a utilizar mi búsqueda o hacer mis procesos de búsqueda, debo tener en cuenta si necesito que me la reduzca o si necesito que me la amplíe. Entonces, para reducírmela, debo tener claro las variables del estudio. ¿Cuáles son las variables del estudio? O cuáles son esos elementos que necesito trabajar, o cuáles son esos elementos que son parte de mi contexto de investigación. En el OR, lo que hacemos es que ampliamos esa búsqueda, como les decía. Entonces, me van a buscar los estudios que tengan la palabra empatía y adicional me va a buscar estudios que tengan o que se hayan indexado con esa palabra educación. Bueno, y ya la parte excluyente también excluye un término, entonces el uno o el otro. Yo por lo general casi no utilizo este operador booleano, por lo general casi siempre utilizo el EN y el OR para hacer mis procesos de búsqueda, entonces no les puedo explicar mucho sobre eso. Vamos a mirar los diferentes tipos de artículos que encontramos también en la red. ¿Qué tipo de estudios vamos a encontrar en esa red tan grande que visibilizamos ahí? Vamos a encontrar investigaciones originales. Entonces, en esas investigaciones originales, lo que vamos a encontrar son estudios empíricos. ¿Qué son estudios empíricos de investigación? Estudios empíricos de investigación van a tener justamente esta condición. Ustedes van a encontrar que en ese estudio va a estar compuesto por un resumen, aquí me faltó el resumen, por un resumen en un abstract, una introducción, un método, unos resultados y una discusión. Cuando veo esta estructura, ya sé que fue un estudio que fue desarrollado, que fue aplicado. Entonces eso ya me da cuenta a mí que esa investigación pues fue desarrollada por un grupo de investigadores que no hace relación a búsquedas sistemáticas, que no hace relación a otro tipo de metodología y que por ende lo más probable es que yo me vaya a encontrar con que esta búsqueda de información pues tenga una muestra, tenga una población y tenga un tipo de tratamiento en función de ese tratamiento de esa población. Vamos a encontrar informes breves o cartas. Esto casi es lo que yo les decía a ustedes al inicio. Yo casi no utilizo mucho los informes, las cartas, por lo general son cartas como al editor, aunque sé que las reviso muy continuamente para mirar, por ejemplo, si han habido cambios o en algunos artículos, si han habido correcciones. Los investigadores cuando pueden identificar algún tipo de error dentro de la comunicación, pueden pedir enmiendas a los editores y dentro de esas enmiendas, pues normalmente se publican esos cambios que se les ha hecho, que se le debe hacer a ese artículo o esas correcciones que se deben hacer. ¿Quiénes hacen esas cartas, por ejemplo, al editor? ¿Quién puede hacer una carta al editor? Cualquiera que haga la revisión del estudio y se dé cuenta que en el estudio pueden existir errores, pueden hacer esas cartas al editor o pueden decirle al editor pues son también artículos originales que se publican de una forma muy cortica, cuando normalmente nosotros no queremos mostrar mucho de nuestras investigaciones o queremos, no es tan complejo, entonces simplemente hacemos un mini artículo, un mini estudio y es lo que normalmente se publica. Aquí venimos a otro punto importante y son los artículos de revisión. ¿Qué son artículos de revisión? Yo inicié diciéndoles a ustedes, contándoles la importancia de todas esas bases de datos, de todo el proceso de la base de datos.
Por lo general, nosotros siempre que nos enfrentamos a una pregunta de investigación, siempre hacemos un proceso de construcción de un artículo de revisión. Si no encontramos un artículo de revisión que nos permita comprender el contexto. Entonces, cuando vemos que el tema, por ejemplo, es un tema que no hemos abordado mucho o que no ha sido muy tratado, entonces, como investigadores o como grupo de investigación, lo primero que hacemos es hacer un artículo de revisión. ¿Qué es un artículo de revisión? Un artículo de revisión es como la recopilación de esa literatura que vamos a encontrar en la red. Vamos a tener artículos de revisión teórico o literaria y artículos de revisión sistemática con metaanálisis o sin metaanálisis. En los artículos de revisión teórica, es muy interesante hacerlo, sobre todo cuando no estamos muy familiarizados con el tema, porque ahí justamente nos van a contar de qué se trata ese tema, cómo ha sido tratado, quiénes lo han investigado. Entonces, cuando el tema no es muy común para mí, yo siempre me acercaré a esos artículos de revisión, ¿sí? Por lo general, es muy común que sean liderados por una disciplina. Yo he realizado como unos 4 o unos 5 artículos de revisión teórica y lo hago más en función como de ejercicio para hacer la comprensión del tema, sobre todo cuando los temas son muy complejos. Hace poco hicimos un artículo de revisión en depresión y deterioro cognitivo leve. Hicimos uno sobre cuidadores también, que fue el algoritmo que les mostré ahora, y cómo influye el cuidador, la condición clínica del cuidador sobre el cuidado del paciente con enfermedad de Alzheimer. Para tener como el conocimiento, para saber justamente en qué campo estaba, hasta dónde va el conocimiento mismo. Entonces, el artículo de revisión me permite ser un poco más rigurosa dentro de ese proceso. Ya vienen posteriormente las revisiones sistemáticas o metaanálisis. En las revisiones sistemáticas y metaanálisis, lo que hacen es una evaluación explícita y muy ordenada a partir de la pregunta de investigación. Esto que estábamos haciendo ahora nosotros, en formular la pregunta PICO, es lo que nosotros muy común utilizamos para realizar nuestros procesos de revisiones sistemáticas. Siempre las revisiones sistemáticas van a tener esos elementos o vamos a tener que dar cuenta de esos elementos que les dije. Sobre quién estoy revisando, o sea, la población, mi población de estudio que quiero investigar. Si voy a revisar una condición de exposición o una condición de intervención, si se ha realizado con esa condición, o si también se ha realizado con otra condición también como condición de comparación, y cuáles son los resultados, los resultados que han surgido en los diferentes estudios. Eso lo realizan esas revisiones sistemáticas o metaanálisis. ¿Por qué es importante revisarlos? Pues porque nos ahorra trabajo. Las revisiones sistemáticas o metaanálisis nos ahorran mucho trabajo en leernos todos los estudios. Entonces, si podemos ubicar unas buenas revisiones sistemáticas, lo que vamos a ver ahí son condensados por lo menos unos 10 o unos 20 estudios empíricos, y eso nos permite ganar un poco más de tiempo en el proceso de construir ese campo contextual. Y finalmente, los estudios de caso. Estos son más dados como en la parte clínica, pero pues considerando que tengo bastante auditorio desde la parte clínica, pues es muy interesante para nosotros de la parte clínica estos estudios de caso. ¿Cómo normalmente nosotros encontramos estudios de caso? Los estudios de caso no es cualquier tipo de caso. Son casos que son interesantes para la comunidad científica. Son casos que por lo general son raros. Aquí, por ejemplo, tenemos muchas posibilidades, los clínicos, la profe Claudia, no sé si de pronto ha trabajado algún caso clínico que sea interesante o que no es tan común, ¿sí? Entonces ahí uno tiene la oportunidad de hacer su artículo de investigación y reportar ese caso clínico. Entonces, siempre que encontramos un estudio de caso, pues no es cualquier estudio de caso, sino que es un estudio de caso que es importante para la comunidad científica, ¿sí?
Entonces, estos son los tipos de estudios que ustedes van a encontrar a nivel de esas bases de datos, que fue lo que les expliqué, y que deben enmarcar su contexto de investigación social, clínica o de otro tipo, educativa como tal. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Creo que aquí ya vamos cerrando, Alecito, ahí tengo otras cositas, pero Claro. pienso que ya con este marco de la investigación podríamos dejar de pronto para otro tipo de formación, ya como para enseñarles un poco como lo que es el proceso de lectura, de cómo normalmente hacemos evaluación de la evidencia. Nos falta, pienso yo que importante para la construcción de la investigación es evaluar la evidencia científica, cómo la evaluamos y cómo hacemos lectura crítica en función de los estudios de investigación. Nosotros por lo general utilizamos una metodología que es el club de revista. El club de revista nos permite justamente tomar los estudios que encontramos, haciendo todo el método que les conté, y evaluamos cuáles fueron las fallas o cómo está la consistencia de cada uno de los elementos desde el mismo título hasta el resumen, la introducción, la metodología, los objetivos, cómo están alineados en función de la investigación misma y hacemos evaluación de esa evidencia. Entonces, para ello, pues sí es un proceso largo. Normalmente siempre nos demoramos 2 horitas y media haciendo como ese proceso de evaluación de la evidencia. Pues consideraría que podríamos dejarlo en algún momento para un encuentro, pero sí es interesante en esos encuentros, por ejemplo, que sean encuentros participativos, porque cuando hacemos evaluación de la evidencia, tenemos que programar, tenemos que dejar un estudio donde todos puedan revisarlo y posteriormente empezamos a evaluar qué fue lo que se encontró dentro de esos estudios. Eso es un método bien interesante en el campo de la investigación y creo que eso es lo que más nos ayuda a nosotros a construir nuestros procesos de investigación. Cuando hacemos lectura crítica de los estudios que estamos revisando, cuando cogemos cada una de esas referencias o cada uno de esos artículos y le damos el tratamiento necesario. Esa es como lo más complejo dentro de nuestro campo de investigación, como la rigurosidad en el proceso mismo, y más que como la rigurosidad es como la posición del investigador a la hora de realizar a la hora de evaluar esa evidencia científica, a la hora de poner los lentes y poder observar qué es lo que está leyendo. Yo les digo a mis estudiantes, pensarse en función del investigador, pensarse en función del contexto en el que el investigador estuvo realizando su investigación, pensarse en el contexto de cómo normalmente él le da relevancia a sus resultados, ¿sí? Pensarse en el contexto de qué implica esos resultados al contexto social. Entonces, eso sí podríamos dejarlo como para otra reunión. Claro que No sé si sí. hayan preguntas. Pues Alecito. estoy mirando en el chat, mi teacher, no hay preguntas. Ya publiqué para todos, por favor, el formato de asistencia. Y pues si no tienen preguntas, espero que, como escribía por aquí alguno de los participantes, que todo estaba muy claro, que era Alejandro, esperemos que para la próxima sesión, como usted dice, mi profe, que puede ser el próximo semestre en la 7ª jornada, pudiésemos abordar esa temática y trataríamos como de conciliar, por decirlo de alguna manera, o de proyectar esa reunión con una estrategia que nos permita tener más participación de los que se vinculen a estas sesiones y pues buenísimo, sobre todo su apoyo, mi profe. A todos, gracias, profesora Yasmín. Dios la bendiga. Muchas gracias por esa participación. Yo sé que para todos ha sido formidable lo que usted nos ha expuesto hoy. Y nada, si usted quiere decirle algo a estos jóvenes que no les dé tanta pena, a estos participantes que no se nos escondan tanto detrás de la cámara.
Yo no sé, y yo, bueno, normalmente siempre pregunto, siempre hay como una cierta sensación respecto a la investigación. Hay personas que dicen, no, esto es un poquito difícil. No, no es difícil. O sea, hace parte de la disciplina, ¿no? Hace parte de la necesidad de leer, de la lectura es algo necesario. Y pues si son profesionales y nos estamos formando en los diferentes campos, tiene que realizarse una lectura bastante crítica. Y esa lectura crítica pues nos ayuda a nosotros mucho a construir nuevo conocimiento. Y el llamado sí es a eso. Es necesario construir nuevo conocimiento desde las diferentes disciplinas, conocimiento pues que impacten a las diferentes regiones. Claro que sí, mi querida Yasmín, profesora. Judy, no sé si usted quiera compartir algo con la teacher, pero sí, como le digo, profe Yasmín, esto es tan valioso y tan importante que yo sé que cuando se haga el análisis de estas jornadas y de cada una de las participaciones, pues se va a determinar eso y vamos a mirar estrategias de trabajo que nos permitan la participación de más estudiantes, porque son más de 2.000 personas según nos daban el dato, que participan en los semilleros de investigación a nivel nacional y también que nos asistan y que participen con preguntas, con inquietudes, porque esa es la manera de aprender. Sí, señora. Judy, no sé si tienes algo que decir. Judy también está en la sesión de cátedra para la paz hoy, entonces a todos, muchas Listo. gracias a usted, mi profe. Gracias, Listo, Dios la Alexito. bendiga una vez más. A usted muchas gracias por invitarme y a los chicos por estar ahí prestos. Bueno, muy amable, mi profe, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Por favor, todos. Gracias, Gracias a feliz ustedes. tarde. Chao, compañera. Dios la bendiga. Y a todos, por favor, no se les olvide diligenciar el formulario, que es muy importante para nosotros cuando hagamos la evaluación de este evento y de la jornada que estamos realizando, que ya es la 6ª. Todo el día, mano. Todo el día, sí, señor. Así es. Muchas Qué pena gracias con a todos. ustedes. Otras actividades. Muy Sí, señor. interesante, Bueno, muy amables. muchas gracias. Gracias. Semille. Muchas gracias a todos. Por favor, no olviden diligenciar el formulario.